Bueno, en estas últimas sesiones, si estáis estupendos los dos. En estas últimas sesiones del final del programa de rehabilitación nuestro, lo que estamos viendo son casos de buena evolución de espondilitis anquilosante. Hemos visto el de Nacho aquí en Zaragoza, hemos visto Alma y Miguel en Huesca, personas que llevan, pues, como Javier y como Gabriel, que sois nuestros nutricionistas de referencia en el grupo de Zaragoza desde hace pues casi 14 años. Entonces, los hemos visto venir, los hemos visto que venían muy mal y con el tiempo, pues bueno, los hemos visto evolucionar y a la hora de reflexionar sobre cada uno de ellos vamos encontrando elementos comunes que ellos nos van diciendo cuando hablamos con ellos. Pero vosotros, Javier y Gabriel, que sois nutricionistas y además con mucha experiencia ya, la reflexión es que parece que también hay algún elemento común, característico, en estas personas afectadas de espondilitis anquilosante relacionadas con la alimentación y con la nutrición. Vosotros tenéis más datos, pero en ninguno de ellos ni de ellas observamos sobrepeso. Cuando vinieron, pues bueno, venían sobre todo con más carga mecánica, con peor composición corporal. Ahora han evolucionado, están muchísimo mejor. En cuanto a las pautas de alimentación, los hemos visto que les ha costado, como a todos, pautas que recomendabais solucionarlas, sacarlas adelante, pero al final, pues bueno, pues lo han conseguido y ahora pues los vemos que son personas bastante ordenadas, consistentes, sistemáticas, ¿vale? Y en cuanto a la alimentación, pues bueno, no es que todos, incluido yo, que sería uno de esos casos, llevemos el mismo tipo de alimentación, exactamente la misma cosa, pero bueno, pues ahí estamos y todos tenemos claro que la alimentación es una pieza muy importante para cuidar la salud. Entonces, bueno, la reflexión que aquí os dejamos es, ¿cómo veis esto? ¿Qué lectura hacéis? ¿Qué análisis? Vale, pues a ver, entre otras cosas, por lo menos lo que hemos ido viendo durante los últimos años es que los casos de mejor evolución a nivel de sintomatología en lo que es las patologías autoinmunes, en este caso las reumáticas, y ya por centrarnos también en espondilitis anquilosante, que es estos casos que estábamos mencionando, desde luego que hay vínculos en común entre ellos. Hay siempre una buena adherencia a ciertas pautas, que quizá como dices tú, Fernando, no a todas, pero en la mayor parte de los casos estamos cubriendo una buena ingesta, estamos haciendo una buena alimentación general y estamos cubriendo otras pautas generales pues, de sueño, psicológicas, que al final dan lugar a que tengamos un buen perfil y una buena evolución en estos casos. Otra cosa importante, y por eso monitorizamos también, ya no solo las pautas generales, sino la propia composición corporal, que lo hacemos aquí todas las semanas, es fundamental. Y es que ya no solo por el estrés mecánico que puede generar, sobre todo en estos pacientes, donde la sintomatología es muy axial, es la parte de la columna, la mayor parte de ellos, y que el impacto mecánico pues, tiene una vinculación directa con esos síntomas, sino también la grasa y la zona de localización. Y es que aquí sí que es cierto que ciertos tipos de grasa, por las condiciones que tienen y la forma de acumulación, pues tienen una, digamos, como relación directa con la sintomatología. La grasa visceral, concretamente, la que encontramos siempre en la zona interna y que podemos monitorizar con las básculas que tenemos, por ejemplo, aquí, al final tiene unas características un poco concretas y peculiares, y es que además de almacenarse en esa zona de los órganos y que tiene una interferencia directa con el propio sistema general, ¿no? que podríamos decir de los órganos, tiene una peculiaridad con respecto a la inflamación, y es que por las condiciones que tiene, sobre todo de vascularización, al final da lugar a que haya mucha inflamación, que se genere mucha inflamación dentro de esa grasa. Y eso al final, pues digamos que entorpece más todavía la propia evolución de una patología que per se ya es proinflamatoria. Y aquí, a pesar de que no sean como las matemáticas, se puede asemejar, ¿no? Y si tú tienes una inflamación de 1 que te viene de tu patología o de 10, y a esto le sumas otros 2 puntos más por la inflamación sistémica o localizada que te viene en esa zona, pues todavía peor, ¿no? Al final tendríamos un 12 de puntuación y no nos interesa. Y la cuestión es que, claro, se combinan varias cosas, y es que esa inflamación local en esa zona está muy cercana también a la zona de afección que tienen este tipo de personas, por tanto se potencia mucho. Pero hay otro contra, y es que la inflamación también, igual que la inflamación de la patología, la inflamación de la grasa visceral asociada termina siendo una inflamación sistémica.
varias interleuquinas, salen a sangre, que son los marcadores que al final podemos mirar también en analíticas, y eso conlleva varios problemas extra, y es que aumenta también enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes y todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Entonces empeora mucho la evolución de los pacientes. De hecho, la medicación que tomamos para controlar los síntomas va en esas dianas terapéuticas, va frente a esas interleuquinas proinflamatorias. Por tanto, si estás dando una medicación para controlar eso y tú por tu lado, con otros hábitos o con otras pautas, estás empeorándolo, no sirve de nada, ¿vale? De hecho, hay muchos estudios que al final relacionan el hecho de grasa visceral o estado ponderal, ¿no?, de peso y composición corporal. Cuando es peor, se relaciona con una peor respuesta al tratamiento terapéutico. Y esto es importante, y es que estamos recibiendo una medicación que está dirigida a algo que además tiene sus efectos secundarios, pues por lo menos vamos a hacer porque tenga un efecto claro y real en nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso, yo con respecto a la composición corporal, es lo que por lo menos quería mencionar, y veo que vienes aquí. Vale. Bueno, una lección magistral de la influencia, la conexión de la grasa visceral con el proceso inflamatorio de las enfermedades autoinmunes. Pero hablando de estas personas que vosotros conocéis, porque aquí intentamos ir al caso concreto. Por lo que acabas de decir, Javier, Gabriel, no sé tú qué opinarás, todas estas personas afectadas de espondilitis, incluida yo, eso quiere decir que tenemos bajo mínimos la grasa visceral y que en el proceso desde que nos conocéis habéis visto que hemos hecho algo espectacular para intentar que ese aspecto de la composición corporal se reduzca especialmente, porque si eso es así, tenemos ya una pista. Vale, sí, la explicación, un poco lo que ha estado diciendo Javi, es la explicación un poco más fisiológica de por qué se produce esa inflamación, y llevándolo un poco a lo que estaba diciendo Fernando, nosotros comemos todos los días. Entonces, esa alimentación, que es lo que hacemos todos los días, que es lo que nosotros vemos, va a tener cierto impacto en toda esa parte que ha explicado Javi, que no vemos pero que está condicionando la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos unos mejores hábitos, que es un poco el patrón que decía Fernando al inicio, esa mejor adherencia a unas pautas que hemos ido aprendiendo, esa mejora de composición corporal que también está relacionada con esos buenos hábitos, vamos a conseguir que todos esos procesos que se dan dentro del cuerpo se disminuyan. Generemos menos interleuquinas de esas inflamatorias, entonces vamos a tener una mejor evolución. Luego también, si tenemos esos mejores hábitos, si hemos ido aprendiendo todas esas cosas, ya sabemos, porque lo hemos visto y vosotros lo sabréis, que cuando tenemos un brote, nuestra forma de alimentación se modifica. Si nosotros tenemos unos mejores hábitos, cuando llegue ese brote no se van a modificar tan mal como puede ser en otro caso, que a lo mejor no tiene tan controlada la parte de la alimentación. Entonces puede ser un poco un círculo. Si yo tengo buenos hábitos, voy a tener menos brotes, y cuando tenga esos brotes, pues si tengo buenos hábitos, voy a comer un poquito mejor, los brotes van a durar menos, se van a espaciar más, no van a ser tan dolorosos, y entonces voy a volver a mi rutina sin tantas molestias. Pero puede ser al contrario, a lo mejor pueden ser esas personas que no tengan tan buena evolución. No tengo esos hábitos tan cogidos, no tengo una buena alimentación que impacta negativamente en todos esos procesos que nos ha contado Javi, voy a tener más brotes, además como no estoy acostumbrado o no tengo esos hábitos interiorizados, como tengo dolor, voy a modificar mi forma de comer y la voy a modificar hacia el lado no tan bueno, voy a tener más dolor, voy a comer peor, voy a empeorar los síntomas, voy a tener más brotes, más dolor, más frecuentes, es decir, que al final es un poco desde nuestra parte, que sería la alimentación, pues esa pieza de que si tenemos buenos hábitos, tanto fuera de brote como dentro de brote, vamos a poder controlar un poco mejor esos procesos y que nos ayudan a controlar o a tener menos síntomas en la enfermedad. Esta conexión que comentas, Gabriel, encaja mucho con lo que estas personas nos dicen cuando hablamos con ellos, de que, bueno, pues algún brote y algún incremento de sintomatología van a tener, pero que como llevan ya mucho tiempo lo entienden como algo natural, y que cuando llega pues tienen su esquema de afrontamiento, y en el esquema de afrontamiento sin duda es haber aprendido cosas que nos habéis enseñado con la alimentación. Pero bueno,
aquí les estábamos dando mucha importancia a la grasa visceral. Está claro que en este programa lo que es el tema de grasas no saludables, alimentos procesados, pues eso tenemos muy claro que es negativo. Estas personas que han evolucionado, que hemos evolucionado bien, quizás la única diferencia con otros compañeros es que llevamos más tiempo y a lo mejor pues eso se luce más. Pero aparte de la grasa visceral, alimentos procesados, hay más cosas. Por ejemplo, vosotros incidís mucho en lo que es el azúcar añadido en dieta, y de estas personas que estamos pensando que han mejorado muchísimo con su espondilitis, no encontramos ninguno ni ninguna que en la dieta aparezca de forma significativa el azúcar. No sé esto y si hay alguna otra pieza más en vuestra área de nutrición. Sí, bueno, de hecho, a ver, el azúcar realmente al final genera un problema cuando no somos capaces de gestionarlo de forma adecuada. Y ahí depende mucho de la ingesta más o menos excesiva y la capacidad de gasto o oxidación que podamos generar de ese azúcar. Y desde luego de la resistencia a la insulina que tengamos. Hay problemas aparte que den lugar a que la glucemia esté siempre elevada o en niveles un poquito más altos de lo recomendable. Donde ahí sí que hay un poquito más de estrés oxidativo y es lo que puede generar inflamación y problemas asociados. Entonces, esa es una parte. Y lo que estabas comentando de los alimentos pues más quizá proinflamatorios, sí que se vinculan mucho con alimentos que son procesados o ultraprocesados, pero esa es una parte. Digamos que estos son dos partes de la balanza. Por un lado tienes aquellos alimentos que quizá potencian el efecto inflamatorio y es los que tenemos que evitar, y otros que tienen el efecto contrario, tienen un efecto que podríamos decir que son capaces de regular la inflamación de una forma como más positiva y que nos permite en este caso mejorar en cierta medida, porque al final tenemos que entender que no funciona igual que una medicación. Esto, el efecto es más a largo plazo y puede modular esa respuesta inmune de forma sistémica, pero en el tiempo. No es me tomo una pastilla, esto no va a funcionar así. Y ahí tenemos muchos productos que pueden ayudarnos. Hay frutos secos, hay muchas verduras, muchos vegetales, algunos en concreto, yo qué sé, pues tenemos coles, verduras que por ejemplo cebolla morada y demás con alto contenido en polifenoles. Tenemos pescados azules especialmente ricos en omega 3 y pequeñitos como sardinas, anchoas, que podrían ayudarnos, mucha cantidad de especias, cúrcuma, pimienta, jengibre. O sea, tenemos un elenco bastante potente de alimentos que nos pueden ayudar a combatir esto, desde luego que sí. ¿El gluten sea perjudicial? Gluten es un tema bastante complejo, sobre todo depende mucho de la susceptibilidad de la persona y de la influencia que tenga. A nivel general no podemos decir que sea proinflamatorio porque en muchos estudios al final se ve, o sea, hay ciertas activaciones de ciertos componentes a nivel intestinal que podría aumentar permeabilidad y por tanto aumentar un poquito la inflamación, pero cuando ya esto lo pones en la vida real y ves los niveles de inflamación, por ejemplo por PCR, de alta sensibilidad, ves que no hay tanta diferencia entre personas que consumen y no consumen. Depende más de dónde procede a veces ese gluten, si viene de alimentos extremadamente procesados o no, porque muchas veces el gluten viene asociado a galletas, viene asociado a bollería, entonces ahí la cosa cambia un poquito. ¿Vale? Es una pregunta que tendría mucha amiga. En otro momento hacemos una cosa específica con el gluten. Javier, nos comentabas algo que también al hablar con estas personas que han evolucionado bien, nos ponían encima de la mesa como algo fundamental, que es el tiempo. Alguno nos dice, si alguien se piensa que mejorar es cuestión de 2 días, no, esto es de tiempo. De tiempo, insistiendo, yendo en una dirección que nos encaja un poco con lo último que estabas diciendo, de decir, bueno, hay cosas en la alimentación que ayudan, antiinflamatorias, cosas que no ayudan, proinflamatorias, pero claro, no porque en una semana hagas bien los deberes esto funciona, el tiempo. Eso es lo que las personas que vemos que han evolucionado bien nos están diciendo. Entonces, claro, la cuestión ahora es, vosotros como nutricionistas, con las personas que ahora están en el programa, pero con otras personas que pudieran venir. A nivel científico hemos leído muchos artículos que lo que decís es cierto. Determinado tipo de nutrientes son anti y otros proinflamatorios. Esto ya lo sabemos, pero cuando vamos a la realidad, a las personas con nombres y apellidos, pues vemos que cada enfermedad pues, se manifiesta no exactamente de la misma manera, etcétera, etcétera. Entonces,
una cuestión de tiempo y, como vosotros nos enseñáis, a intentar corregir errores y mejorar cosas que hacemos con la alimentación. A personas que se pudieran incorporar al programa o personas que simplemente vean esta grabación y estén afectadas por una enfermedad crónica incapacitante, teniendo en cuenta que de los casos que estamos hablando no hay sobrepeso, no hay exceso de grasa visceral, vemos que hay una alimentación correcta. ¿Qué es lo que recomendaríais, sobre todo para aquellas personas que empiecen a creer y tener esperanza y tener confianza de que se puede con una enfermedad reumática o crónica? Pues lo más sencillo, y que muchas veces incluso aquí en el programa hemos hecho semanas un poco específicas de eso, y que va a tener mayor impacto, pues puede ser la parte de azúcar que estaba hablando Javi. Al final es algo relativamente sencillo, esos excesos de azúcar que ahora en la sociedad pues tenemos, porque tenemos un montón de productos, ya no el azúcar como tal de mesa, sino pues tenemos el azúcar de mesa, tenemos refrescos, tenemos zumos, tenemos galletas, croissants, que probablemente si nos tomamos uno de ellos, un croissant, un poco de azúcar en un café, no tiene impacto, pero cuando eso sí que lo repetimos a lo largo de todo el día, si hacemos esa retirada, incluso creo que aquí varios de los que estáis ahora estuvisteis en esas semanas que hicimos un poco más específicas de controlar, vosotros mismos visteis que solamente con ese pequeño gesto ya mejoramos bastante, que a lo mejor puede ser un punto de partida. Aparte de introducir esos alimentos más antiinflamatorios que hemos estado diciendo, pero ese pequeño gesto, estos días veía en redes sociales, creo que era una nutricionista que subía una foto del café antes y el café después en un bar. Muchas veces cuando vas al bar te ponen el café con el azúcar y una pastita, un croissant, un esto. Son pequeños gestos, el antes era todo eso, el de después me he bebido el café pero se ha quedado la pastita y el azúcar. Son pequeños gestos que podemos hacer en nuestro día a día que están haciendo que reduzcamos esas cantidades de azúcar que estamos metiendo. Que en este contexto, pues probablemente si estamos metiendo un exceso de estos productos, pues nos estamos pasando. Javier, última recomendación para salvarnos la salud a personas con patologías crónicas. No, realmente al final, bueno, lo acabas de decir en la última palabra, no estamos hablando de una patología crónica. Entonces, lo más importante es que seamos capaces de coger ciertos hábitos, aunque no sea la perfección, porque realmente la perfección a largo plazo es imposible llevarla, no se puede, lo que sería sacar un 10 siempre es inviable. Entonces, tenemos que saber o tener los conocimientos suficientes para saber qué es lo que tenemos que hacer y ahí aplicarlo lo mejor que podamos durante la mayor parte del tiempo que podamos. Por eso mismo, porque tenemos una patología crónica y que va a estar acompañándonos durante toda la vida. Por tanto, las pautas y esquema de trabajo que tenemos que hacer a lo largo del tiempo que podamos hacerlo, tiene que ser lo suficientemente bueno para que realmente veamos una evolución positiva en nuestra enfermedad. Pues muchas gracias. Compañeros, espero que esto sirva a muchas personas y cerramos la grabación.